tener este acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos en comunicación con Manuel Tagle, empresario, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Cómo le va, Manuel? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de estar contigo. Muy bien, Manuel. Bueno, ¿cómo ve esto que ocurrió anoche en Diputados? ¿Se salvó el país del mal mayor de caer en un default que hubiera generado el panorama caótico que muchos previeron? Sí, yo creo que es muy discutible lo que ha sucedido ayer y la actitud que ha tenido el oficialismo, pero creo que ha sido un hecho positivo, dos aspectos. Uno, el hecho de haber evitado un default, que para un país como el nuestro no es conveniente y te diría que es muy perjudicial, hubiera sido, no sé si catastrófico, pero prácticamente más o menos lo mismo. Y por otro lado, mostró realmente las actitudes y los compromisos que hay políticos en el país. Y creo que el hecho de que el oficialismo haya tenido un sector que no avale este acuerdo con un gran sentido de irresponsabilidad y que Juntos por el Cambio, es decir, la oposición, haya apoyado para que se logre, digamos, aprobar este acuerdo, también muestra que hay una cierta madurez, un cierto espíritu de responsabilidad en los políticos de la oposición que creo que marca un hito un poquito en la historia política y quizás legislativa argentina. ¿Hubiera sido mejor que también se aprobara el paquete de medidas que surgieron del acuerdo con el fondo? ¿Le hubiera dado más solidez a este programa que se va a llevar adelante a partir de la votación del Senado que suponemos se va a producir? Bueno, ahí es que yo no estoy muy de acuerdo con el acuerdo. Creo que el acuerdo es muy light, es muy superficial, tiene una serie de medidas que van a buscar controlar el déficit fiscal, controlar la emisión de moneda, de manera, digamos, demasiado escaso para el gran desequilibrio, los grandes desequilibrios que tiene la economía argentina. Es como que el gobierno ha firmado esto tapándose las narices, sin convicción. No va a tener determinación ni firmeza para cumplirlo. Y además, si lo cumple, va a ser claramente insuficiente para resolver los grandes problemas macroeconómicos que tiene la Argentina. Pero bueno, como dije antes, creo que es evitar un mal mayor, evitar una situación que hubiera sido compleja, que sería el descarrilamiento de la economía definitivamente. Ya está la economía descarrilada, estamos sometidos a extremos controles de todo tipo, intervenciones del Estado para controlar las variables económicas a raíz del excesivo gasto público, la excesiva presión fiscal que tenemos, el cepo cambiario que genera fuertes tensiones, no hay dólares. Estamos esperando una cosecha para poder flexibilizar un poco las importaciones en el país. Todos esos hechos que son lamentables son el producto de una política económica equivocada, que no cree en libertad, no cree en el ejercicio pleno de los mercados, no cree en el equilibrio fiscal y en el ordenamiento de las cuentas públicas. Y por supuesto que no cree porque tomar esas decisiones son decisiones sus costos. Y inevitablemente Argentina va a tener que asumirlos, porque si no los asume, los costos que estamos pagando con la pobreza, 40 y pico, 45% de pobreza en el país, es inexplicable. Y eso también es un costo que los políticos asumen. Entonces hay una gran frialdad en el momento de tomar las decisiones. Y creo que lo que no saben o subestiman es que cuando tomen las medidas que hay que tomar de reformas estructurales, de corrección de los grandes déficits y desequilibrios de las cuentas públicas y ordenen en la economía del país y el sector público, bajemos la presión fiscal, vamos a tener sí un enfriamiento, un cierto costo, pero inmediatamente vamos a tener los efectos positivos de la confianza, de la previsibilidad, que todas estas medidas empiezan a generar rápidamente, y con lo cual es el único camino que tiene la Argentina para resolver sus problemas. Manuel, ¿no se probó ese camino ya durante el macrismo y fracasó? ¿No es parte de esto que está pasando consecuencia de esto que usted venía describiendo? Sí, indudablemente que el macrismo intentó transitar este camino, lo transitó,
Tan es así que entregó el gobierno con un 0,5% de desequilibrio fiscal, cuando lo tomó en el 2015 con el 3,5% de déficit primario. Se mejoraron los desequilibrios que había en las tarifas del sector público. Cuando se tomó el gobierno en el 2015, las tarifas representaban el 15 al 20% del costo que tenía la generación de esas tarifas o del costo de producción de esas tarifas. Y obviamente había que ajustarlas para que el déficit se controlara. Pero eso tiene un factor impopular que obviamente el gobierno lo pagó con la pérdida de las elecciones. Pero bueno, este camino hay que volverlo a transitar, indudablemente, porque este camino está probado que no resuelve los problemas que está teniendo la Argentina y no los va a resolver. Vamos a llegar al 2023 con desequilibrios crecientes, con una situación muy explosiva desde el punto de vista de la contención de las variables económicas. Y me parece que eso no es saludable. Un país no puede tener esta coacción por parte del Estado para controlar la economía, porque lo que hace es ahuyentar las inversiones. Hay empresas que se han ido del país por esto, hay otras que están pensando en irse, y no hay inversiones, y si no hay inversiones no hay capacidad para absorber la mano de obra que el país tiene aún sin posibilidades de tener un trabajo digno. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos con Mensaje Directo. Gracias, un gusto de estar con ustedes y a disposición cuando quieran. Las ideas que nosotros defendemos, las defendemos con convicción, con determinación y por supuesto a veces cuesta entenderlas porque tienen su costo, pero la verdad es que también tienen sus grandes beneficios y los costos que estamos nosotros pasando en este momento también hay que tenerlos en cuenta, que son enormes la situación que vive la sociedad argentina. Muchas gracias. Gracias, Manuel, muchas gracias. Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, analizando en qué puede derivar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno va a tener que aplicar en soledad porque la letra, el contenido del acuerdo no fue aprobado, sino solamente la autorización a la refinanciación de la deuda.